Bueno, continuando con los temas que estamos viendo, vamos ahora a hablar de las funciones trigonométricas inversas. Ya hemos establecido que una función inversa es aquella función que deshace lo que una función directa hace. Si ustedes recuerdan, esto ya lo manejamos hace algún tiempo. Y obviamente pues necesitamos tener frescos esos conocimientos para poder hablar de las funciones trigonométricas inversas. En este caso de las funciones trigonométricas inversas, lo que vamos a tener como variable independiente es el valor de la función y como variable dependiente al valor del ángulo. Debemos recordar que las características necesarias para que una función tenga inversa es que sea biunívoca, es decir, que la correspondencia entre los elementos del dominio y del contradominio sea 1 a 1, es decir, no haya dos elementos del dominio por 1 del rango o un elemento del rango por 2 del dominio, etc. Es decir, tiene que ser correspondencia biunívoca. Para poder analizar esto, comencemos con un ejemplo, con la función seno inverso. Bueno, primero que nada, recordemos la gráfica de la función seno de teta. Si ustedes ven, aquí la tenemos graficada con azul. Para un periodo de 2pi, pues ahí aparece la gráfica senoidal, cuyo rango está comprendido entre 1 y menos 1. También si recordamos de los conceptos de función inversa, veremos que la gráfica de una función y de su inversa son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Si ustedes ven allí, con el trazo azul aparece la función seno de x y con el trazo amarillo aparece la función x igual a seno de y, que será la función inversa expresada de manera implícita. Si ustedes ven, ahí aparece. Tomando como base esa gráfica y aislando a la función inversa, es decir, x igual a seno de y, vamos a tener nosotros esta gráfica amarilla que está aquí. Y aquí observamos nosotros las características de esta función inversa, cuyo dominio está comprendido entre menos 1 y 1 y cuyo rango está comprendido para todos los valores de pi. Sin embargo, si ustedes observan, esa línea roja vertical que está trazada allí va a tocar a la gráfica de la función inversa en varios puntos, es decir, por ejemplo, en pi sobre 6, que son 30 grados, 5pi sobre 6, que son 150 grados, o tal vez en el punto que está más arriba, que son 390 grados. Es decir, esto no es la gráfica de una función, es la gráfica de una relación. Pero nosotros necesitamos obtener la gráfica de la función inversa. Entonces, debemos observar esa característica, que la gráfica de la función inversa x igual a seno de y no es la gráfica de una función, es la gráfica de una relación, tal como lo vemos aquí en la figura que está en el inferior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que la inversa sea una función? Pues nos vamos a ver en la necesidad de restringir el valor del rango, es decir, tomar una parte de la gráfica, recortarla, por así decirlo, y considerar ahí los valores necesarios para que podamos nosotros encontrar a qué ángulo le pertenece un valor determinado de la función seno. Entonces, eso nos lleva a tomar una parte de la gráfica que es como está aquí. Compárenla, esta de abajo, con esta de acá. Si ustedes observan, yo lo que consideré fue una parte. Esa parte se llama rama principal. Y si ustedes observan, está restringida tanto para el dominio como para el rango. Esta parte amarilla de aquí es lo que le vamos a llamar rama principal. Y está comprendida de menos 1 a 1 para el dominio y de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 para el rango. ¿Por qué se hace esto?
porque es necesario considerar a la función ángulo cuyo seno es como una función, no como una relación. Y entonces al restringir el rango a esos valores entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ya tenemos una gráfica de una función y no de una relación. ¿Por qué se eligen estos valores? Porque son los que representan a los ángulos principales, es decir, cualquier ángulo mayor de pi sobre 2 o menor de menos pi sobre 2 lo podemos reducir o lo podemos transformar de tal manera que sea un ángulo equivalente. Y entonces ya puedo yo establecer a esta función como y igual f seno a la menos 1 de x, que es la función explícita. Y eso ocurre solamente si x es igual a seno de y, que es la expresada de manera implícita, y además si el dominio está comprendido de menos 1 a 1 y el rango de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Es decir, su dominio es el intervalo de menos 1 a 1 y su contradominio de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Esta función significa que y es el seno inverso de x, o bien y es el ángulo cuyo seno es x. Nota importante. La función seno inverso se puede expresar de diferentes maneras, como y igual seno a la menos 1 de x, y igual arco seno de x, y igual seno verso de x. Esto dependiendo del libro que ustedes consulten o de la fuente bibliográfica que ustedes tengan. A lo largo de los años así se ha conocido. Esta nomenclatura actual de seno a la menos 1 de x coincide con la que traen las calculadoras, pero es una nomenclatura errónea según veremos a continuación. Sin embargo, así está establecida. Bueno, entonces el rango queda comprendido de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 y porque todos los ángulos pueden reducirse a esos valores. Y esta es la gráfica de esa función. Y igual a f de x, arco seno de x, con ese dominio y ese rango. Otra nota que pongo, no hay que confundir seno a la menos 1 de x, que es lo que les digo que es erróneo, con seno de x a la menos 1. Seno a la menos 1 de x se refiere a la función inversa, en la que y es el ángulo cuyo seno es x. Y seno de x a la menos 1 es el recíproco de la función seno, es decir, 1 sobre seno de x, que no es otra cosa más que la cosecante. Entonces, con todas estas salvedades, tenemos ahora a las funciones trigonométricas inversas. Esto que he graficado se refiere únicamente a la función y igual ángulo cuyo seno es x. Como tarea, les pido investigar las gráficas y construirlas, el dominio, rango y las características de las otras funciones trigonométricas inversas. Es decir, y igual ángulo cuyo coseno es x, y igual ángulo tangente de x, y igual ángulo cotangente de x, y igual ángulo secante de x, y igual ángulo cosecante de x. Pueden ustedes obtenerlas y construirlas. Quedan pues como tarea y comentamos después otras cosas.